Digestión anaeróbica. Optativa a recursos energéticos avanzados a cargo del profesor Edwin Alfonso Celaya Benavides, presentado por la alumna Jennifer Lucero Tejeda Rivera de la carrera de Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable. ¿Qué es? Es una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno que da lugar a una mezcla de gases, principalmente el metano y dióxido de carbono, conocido como biogás, y a una suspensión acuosa o lodo que contiene los microorganismos responsables de la degradación de la materia orgánica. ¿Qué es el biogás? El biogás es un combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica. La materia prima preferentemente utilizada para ser sometida a este tratamiento es cualquier biomasa residual que posea un alto contenido en humedad, como restos de comida, restos de hojas y hierbas al limpiar un jardín o un huerto, residuos ganaderos, lodos de plantas depuradoras de aguas residuales urbanas y aguas residuales domésticas e industriales. El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla gaseosa de metano entre el 50 al 70% y dióxido de carbono, donde se encuentra el 30 al 50%, con pequeñas proporciones de otros componentes como lo son el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, entre otros, cuya composición depende tanto de la materia prima como del proceso entre sí. La cantidad de gas producida es muy variable, aunque generalmente oscila alrededor de los 350 kilogramos de sólidos degradables con un contenido de metano del 70%. A continuación, se muestra una tabla de los componentes del biogás en función del sustrato utilizado. Como se mencionó anteriormente, el metano y el dióxido de carbono es el que se encuentra más presente en los residuos agrícolas, los lodos de depurador y los residuos industriales, como el gas de vertedero. El hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, el monóxido de carbono, el nitrógeno y el oxígeno son los que menos se encuentran en estas cuatro antes mencionadas. Tratamiento anaeróbico. Generalidades. Los tratamientos aerobios y anaerobios constituyen las dos grandes alternativas de depuración biológica de aguas residuales y residuos orgánicos fermentables. Sin embargo, el hecho de no necesitar alternación de aireación y la generación de biogás que se pueden utilizar en la misma planta con finalidades energéticas hacen que la digestión anaerobia resulte mucho más favorable económicamente, permitiendo en muchos casos la autonomía o autosuficiencia de las plantas de tratamiento. La diferencia entre los aerobios y anaerobios es que para realizar la respiración aerobia se requiere oxígeno, mientras que en la respiración anaerobia está ausente el oxígeno. Datos generales. En la digestión anaerobia, más del 90% de la energía disponible por oxidación directa se transforma en metano, consumiéndose solo un 10% de la energía en el crecimiento bacteriano frente a un 50% consumido en el proceso aerobio. Las vías microbiológicas de producción de energía a partir de sustratos biológicamente degradables representan una excelente alternativa para la sustitución de combustibles fósiles no renovables que se utilizan en la actualidad. Esto es especialmente interesante dentro del campo de las instalaciones agroindustriales, las que pueden cubrir una parte de sus necesidades energéticas a partir de sus propios residuales, para complementar o reemplazar los combustibles fósiles. La generación de lodos en exceso es mucho menor en el proceso anaerobio que en aerobio, por lo que también se reducen los costos de tratamiento de los lodos. Bases microbiológicas del proceso anaerobio. Los procesos de degradación anaerobia se llevan a cabo en ausencia de oxígeno, como ya se mencionó hace un momento. Un gran número de microorganismos que llevan
en serie o en serie paralelo degradan la materia orgánica en sucesivas etapas. Se acostumbra a considerar 3 etapas para residuos sólidos o lodos: la hidrólisis, acidogénesis, metanogénesis, y 2 para los residuos líquidos: acidogénesis y metanogénesis. El enfoque más novedoso lo constituye el de las 4 etapas o niveles tróficos, que son la hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Hidrólisis. En esta etapa, los compuestos orgánicos son solubilizados por enzimas excretadas por bacterias hidrólicas que actúan en el exterior celular, por lo que se consideran exoenzimas. La hidrólisis es, por lo tanto, la conversión de los polímeros en sus respectivos monómeros. ¿Qué son las enzimas? Bueno, las enzimas son compuestos químicos de naturaleza proteica que aceleran la velocidad de una reacción termodinámicamente posible. La axoenzima es una enzima la cual es secretada por una célula y funciona fuera de esta célula. Acidogénesis. En esta etapa, los compuestos orgánicos solubles que comprenden los productos de hidrólisis son convertidos en ácidos orgánicos tales como acético, propiónico y butírico fundamentalmente. Acetogénesis. Se le conoce también como acidogénesis intermediaria, en la cual los productos correspondientes son convertidos en ácido acético, hidrógeno y CO2. Metanogénesis. En esta etapa metabólica, el metano es producido a partir del ácido acético o de mezclas de CO2 y H2, pudiendo tomarse también a partir de otros sustratos tales como el ácido fórmico y metanol. El rol de las bacterias metanogénicas se define por el tipo de sustrato disponible. Las 4 etapas metabólicas que ocurren en los procesos de digestión anaerobia pueden ser representadas según el diagrama siguiente. En la hidrólisis se encuentran los polímeros llevados a los monómeros disueltos. Estos a su vez son llevados por los ácidos orgánicos volátiles y alcoholes, donde está la acidogénesis. En la acetogénesis se dividen en acetatos y los hidrógenos. Los acetatos se derivan a la acetrófos, llevando así al metano. El hidrógeno llevando al hidrogenótrofos, llegando así al metano, como la metanogénesis. Bacterias de las etapas metabólicas. Bacterias aisladas en un reactor anaerobio. Bueno, está la fase no metanogénica, los aeróbicos facultativos, donde se encuentran los bacillus, los micrococcus, la sarcina, entre otros. Anaeróbicos estrictos. Está Bacteroides, Clostridium, Bellonella, entre otros. La fase metanogénica, los anaeróbicos extremos, está la Metanococcus, Metanospiridium, entre otros. Factores físicos y químicos. Está la composición del residual, someter el proceso a cargas orgánicas y tiempos de retención hidráulica y celular compatibles con el residuo de ser digerido y con el tipo de digestor empleado. La temperatura, que no ocurrencia de variación brusca de temperatura. La acidez, pues determina la cantidad y el porcentaje de metano en el biogás. El contenido en sólidos suele operar en mejores condiciones con menos de un 10% en sólidos. Los nutrientes para un crecimiento y la actividad de las bacterias, pues estas tienen que disponer de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales minerales. Relación del balance de nutrientes. Existe una amplia diversidad de criterios acerca de cuál es la relación óptima que debe existir entre la materia orgánica a degradar y la cantidad de los principales macronutrientes de un proceso anaerobio, dependiendo de esta en gran medida del tipo de sustancias de que esté compuesta
esta agua residual. Inhibidores y estimuladores de proceso. Hay un número significativo de compuestos y sustancias que actúan de forma letal sobre los microorganismos que llevan a cabo el proceso anaerobio, inhibiendo este. Destacan entre estos los metales pesados, fenoles, el cloro, cromatos, tensoactivos, pesticidas y sales. Es más correcto hablar de concentraciones tóxicas para algún compuesto o sustancia específica que de compuestos y sustancias inhibidoras o tóxicas. Adición de sólidos inertes. Se ha estudiado el efecto de la adición de sólidos suspendidos al proceso anaerobio, encontrándose que a medida que la concentración de estos aumenta, así se incrementa la eficiencia del proceso. Esto ha ocurrido en residuales muy solubles, incrementándose la eficiencia entre el 10 y 20% con una adición con asbesto o carbón activado. Efecto del pH. Los efectos del pH se reflejan en la actividad enzimática de los microorganismos. Las formas generales en que el pH influye en la actividad microbiana pueden resumirse en las siguientes: cambio en los grupos hidrolizables de las enzimas, que son los grupos carboxilos y aminas, y la alteración de los compuestos no enzimáticos del sistema, ionización del sustrato, desnaturalización de la estructura proteica de la enzima. Se plantea en general que el valor óptimo del pH para la digestión anaerobia es 7. En la práctica se ha visto que al alejarse de este valor, la eficiencia del proceso disminuye, aunque se ha comprobado que para valores fuera del rango el proceso no se inhibe hasta cierto valor particular. Alcalinidad. En muchas ocasiones debe añadirse alcalí a los digestores para elevar el pH de estos. La cal es el compuesto más utilizado con este fin, a pesar de no ser el agente más recomendable para ello. Efecto de la temperatura. Este parámetro influye de manera decisiva en el proceso anaeróbico, ya que de él dependen mucho las velocidades de reacción con la que se lleva a cabo cualquier proceso biológico. La composición del biogás, debido a la dependencia de la solubilidad de los diferentes gases con la temperatura y el daño que pueda causar a los microorganismos presentes en el medio después de ciertos valores de esta. La temperatura óptima en cada uno de estos rangos es difícil de predecir, ya que dependen del tipo residual, de las condiciones ambientales, entre otros aspectos. No obstante, se reconocen en general como temperaturas óptimas las de 35 y 55 grados centígrados para los tratamientos mesófilos y termófilos respectivamente. Seguimiento de la digestión. Los principales parámetros utilizados en la evaluación de un proceso de digestión anaeróbica son los siguientes: volumen y composición de gases producidos, temperaturas, pH, ácidos volátiles, sólidos totales, alcalinidad, amoníaco, sulfatos, sulfitos, metales pesados y metales alcalinos y alcainoterreos. Ventajas de la digestión anaeróbica. El consumo de energía es muy bajo con el tratamiento anaerobio. Por ejemplo, no tiene que ser provisto oxígeno y no es necesario un mezclado intenso. La mayoría del material orgánico en el agua residual se convierte en biogás, que puede ser combustionado con el fin de obtener energía o vapor. La energía se puede utilizar en la planta de producción de biogás o se puede proveer a la red de la energía. Son sistemas que asimilan altas y bajas cargas orgánicas. La remoción de materia orgánica se encuentra entre el 60 y el 80% según el tipo de agua residual. Existe la posibilidad de trabajar a tiempos de retención hidráulicos muy bajos, a lo que es igual. Se necesitan menores volúmenes de instalación, abaratando las inversiones.
Los costos de inversión son bajos porque se aplican altas cargas orgánicas al reactor y los tiempos de la retención son cortos. Además, el diseño y la construcción de un reactor anaerobio es simple, lo que reduce aún más los costos. Desventajas. Requerimiento de un lodo granular para arrancar rápidos. Aunque lento, 6 meses, es un caso de no contar con lodos inoculados. En ocasiones hay presencia de malos olores, por lo cual se requiere de un sistema simple de control. Conclusiones. En la actualidad, el tratamiento anaerobio está muy difundido dadas sus ventajas técnico-económicas. No obstante, hay que controlar diferentes factores que influyen en el proceso, como que son imperceptibles para un buen funcionamiento, como lo son la composición del residual, temperatura, pH, entre otros. Dependiendo de las sustancias que conformen el residual, orgánicas e inorgánicas, así será su biodegradación. Ocurre que en algunos casos el residual obtenido de este tratamiento no se degrada totalmente hasta los niveles permisibles para el vertido en un curso receptor, siendo entonces necesario un posttratamiento. Gracias.